Gracias, Ricardo. Un abrazo. Que nos obliga. Gracias, a los congresistas de la República, Tatiana. El presidente del Congreso hace un balance de la producción legislativa general de la República. Y en esa misma línea tenemos autógrafas que están pendientes de su promulgación. Y me quiero referir a la modificación de las normas de legislación electoral que garantiza la paridad y alternancia de género. Leyes que se iban a cumplir en el año 2026, nosotros las hemos aprobado para que en el año 2021 entren en vigencia normas sumamente importantes de paridad y alternancia de género en las listas de candidatos a las instancias democráticas de elección popular. Y autógrafas pendientes que acabamos de aprobar en este último pleno, como es la ley que modifica la ley orgánica del Tribunal Constitucional para poder garantizar la elección meritocrática y transparente de los magistrados del Tribunal Constitucional. La ley que es referida a restablecer la asignación de los electores residentes en el extranjero en un nuevo distrito electoral, que creo que es una norma sumamente importante que venía siendo esperada. La ley de reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria y reduce otras prerrogativas. Autógrafas que está pendiente. Asimismo también la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 34A y el artículo 39A sobre impedimentos para postular a cargo de elección popular o ejercer función pública. Creo que históricamente estas normas que son constitucionales y que debemos reafirmarlas nuevamente con la votación que realmente permita publicarse, que es arriba de 87 votos, va a ser historia en el Perú, para que tengamos un próximo Congreso con mejores hombres y mujeres, con personas decentes, honestas. Que permitan recuperar esa confianza. Confianza que tenemos que recuperarla no solo en la población, sino que también tenemos que recuperarla en los medios de comunicación. Y por eso exhortamos a ustedes, los medios de comunicación, que nos acompañen siempre. Que nos acompañen siempre porque es necesario que haya una transparencia en la comunicación. Debo reconocer que en este Parlamento habemos 9 bancadas y la mesa directiva, la presidencia de este Congreso, tiene que ser la articuladora de estas 9 bancadas. Ustedes han podido ver que el día sábado, en un pleno que comenzó desde las 7 de la mañana con la participación de la Junta de Portavoces, hemos terminado el día siguiente a las 7:30 de la mañana. Consensos que quizás no los habíamos logrado. Desde ese momento, siendo conscientes de los compromisos que teníamos nosotros con los pueblos a través de nuestras bancadas y los pedidos hechos por nuestros voceros, por nuestros correligionarios, en el caso particular mío y en el caso igual particular de nuestros vicepresidentes, de sus propios integrantes de sus bancadas políticas, que venían exigiendo temas que naturalmente no es fácil conseguirlos, porque teníamos que hacer una articulación. Y nos declaramos en sesión permanente desde el día sábado, sin irnos a dormir a casa, sino en ver de qué manera podíamos articular para poder hacer un acercamiento entre nuestras bancadas políticas, porque éramos conscientes que había un tema que se estaba exteriorizando de encuentros entre bancadas por las cosas que habían sucedido el día sábado. Y debo agradecerle a mis vicepresidentes, especialmente a Guillermo, igualmente a Lucho, a la doctora María Teresa, porque no rompimos esa paciencia. Al contrario, seguimos pensando, debatiendo, discutiendo y llegamos a consensos. Consensos que nos permitió, desde las 9:30 de la mañana del día domingo hasta las 11 de la mañana, hacer la convocatoria y pedirle a la Oficialía Mayor para que convoque a una Junta de Portavoces y para que convoque a un pleno al fin de la legislatura. En esas circunstancias debo nuevamente reafirmar el agradecimiento a mis vicepresidentes, a mis voceros y a mis congresistas, porque creo que hemos logrado demostrarle al país que cuando hay voluntad, cuando hay principios
Y cuando hay responsabilidad, los hechos están en los resultados. Resultados que nos van a permitir en un futuro muy próximo tener mejores hombres y mujeres en el nuevo Parlamento el año 2021. Esa es, en gran parte, lo que queríamos compartir con los medios de comunicación. Y creo que somos un ente del Estado que estamos sujetos a las críticas. Nosotros sabemos perfectamente que en el ámbito en que nos encontramos, que es un ámbito político, puedo discrepar, puedo discutir, puedo tener posiciones encontradas con las 9 bancadas que constituyen este Pleno, y que estamos sujetos a las críticas del pueblo, y que estamos sujetos a las críticas de parte del Ejecutivo, pero siempre tenemos que ser respetuosos en el ámbito de nuestra competencia. Y eso tengo que decirlo, porque así como nosotros aceptamos las críticas del Ejecutivo, creo que también tenemos que decir que cuando nosotros hemos hecho críticas, nuestras críticas han sido constructivas. Y no basta con decir si no es necesario hacer. Yo puedo decir que quiero acercarme al Ejecutivo y sin embargo en mis hechos muestro lo contrario. Y eso no podemos de ninguna manera nosotros dejar que pase sin los efectos correspondientes y sin los comentarios. Comentarios sanos, comentarios que van en el ámbito de que este Congreso tiene la tarea no solamente de legislar, tiene la tarea de fiscalizar y tiene la tarea de representar. Y hemos conversado y hemos hecho reconocimiento de los errores que podamos cometer, pero también tenemos que hacer efecto de las cosas positivas que hemos puesto en conocimiento del Ejecutivo y que muchas de ellas han quedado en autógrafas, observadas, o otras simplemente no escuchadas. Tenemos que optimizar los recursos y tenemos que utilizar la capacidad de parte del Ejecutivo y del Legislativo en las prontas soluciones. Hoy en hora de la mañana, y quiero compartirlo con ustedes, conversaba con mi primer vicepresidente y me decía, de esos 250 ventiladores y luego de esos 400 ventiladores, que unos que vinieron de Estados Unidos y otros que vinieron de China, a La Libertad, que es un pueblo que tiene una de las mayores poblaciones a nivel nacional, nos llevaron solo 5 ventiladores. Y testigo de eso soy yo, representante de la región Tumbes. Con mucho afecto y con mucho cariño, nosotros, los provincianos, cuando nos visita una autoridad, creo que la tenemos que recibir con beneplácito. Pero sí tenemos que decirle al Ejecutivo que hay que optimizar los recursos. No es posible mover un avión presidencial, ir con 5 ministros y llevar 9 ventiladores. Y no es posible más, en fin, llevarlo está bien, pero no es posible más llegar a la región donde voy a visitar y no invitar a las autoridades locales, a los alcaldes provinciales, si no se puede invitar a los alcaldes distritales. Más aún considerando que en esta lucha contra la pandemia tenemos que articular las fuerzas políticas, tenemos que articular las autoridades. Es inconcebible y hay que decirlo así, que tengamos altas autoridades que llegamos a la región y solamente en el aeropuerto nos reunimos con el gobernador regional y como un pepino o como nada, ni siquiera convocar a los alcaldes provinciales en una región tan pequeña. Por eso lo pongo como muestra, porque la región Tumbes es una región que tiene 3 alcaldes provinciales y tiene 10 alcaldes distritales. Y si mínimamente donde hay 3 alcaldes provinciales llega el presidente de la República con 4 o con 5 ministros a llevar 10 ventiladores o 9 ventiladores y solamente se reúne en el aeropuerto con el gobernador regional, llevando a la ministra de Economía o llevando al ministro de Vivienda, cuando Tumbes tiene serios problemas en la parte económica, los municipios en esta pandemia han sufrido recursos directamente recaudados que no los tienen, o cuando tienen serios problemas en el Foncomún que se ha reducido, o cuando hay serios problemas que no hay agua y que uno de los principales problemas que tiene la puerta de ingreso a la patria son problemas de saneamiento, de agua y alcantarillado. Esos hechos tenemos que
criticarlo porque creo que tenemos que construir país. Y construir país significa poner todo de nuestra parte. Este Congreso está poniendo todo de su parte. Y yo quiero reafirmar mi agradecimiento desde mi propia bancada, que en algún momento quizás creyeron que nuestra bancada de Acción Popular se rompía por las posiciones que tenían, pero eran posiciones del ofrecimiento y del sentimiento de lo que realmente se quería en el tema de la inmunidad, de repente en otros temas. Igual en los demás grupos políticos que de repente no nos pusimos de acuerdo, pero creo que en la parte concluyente tenemos que decirle a los medios nacionales que estamos trabajando profundamente con responsabilidad. Y los grupos políticos que de repente tenemos diversas posiciones políticas, estamos demostrando que conversando se logran los éxitos y se va a lograr el desarrollo del país. 9 bancadas. Y menciono 9 bancadas porque si ustedes, los medios de comunicación, empiezan a mirar los proyectos de ley que ha aprobado este Congreso, casi en su gran mayoría, proyectos de importancia nacional, han salido con más de 100 votos. 90, 100, 110, 115, 129. O sea, hay una madurez política en el Congreso. Porque frente a los acontecimientos políticos estamos respondiendo a lo que el país nos pide. Y esa voluntad, estoy seguro que no la vamos a romper. La mantendremos con algunas dificultades, con algunos encuentros internos, pero siempre restituyendo la defensa irrestricta que necesita el país para salir adelante. Yo les agradezco y nos ponemos a disposición para las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias, hermano. Muy bien, como saben, hay una lista de señores periodistas que van a hacer las preguntas. El primero es el señor Luis Morocho, periodista de Latina Televisión. Buenos días, presidente, ¿cómo está? Bueno, el presidente de la República, Martín Vizcarra, hace instantes ha señalado que al parecer lo aprobado por los legisladores este fin de semana es una maniobra para traerse abajo la aprobación de la eliminación de la inmunidad, porque en su concepto sería hasta inconstitucional, y ha reafirmado la necesidad que esto sea sometido a referéndum. Por una parte le pediría una opinión respecto a esas declaraciones y por otra que nos explique el tema del contenido de la inmunidad, por qué razón aún se mantienen los delitos de función dentro del marco de la protección de la inmunidad. Algunos constitucionalistas han resaltado la necesidad que esto se haya normado con más detalle, que haya habido una discusión, y finalmente por qué se decidió incluir el tema de eliminar la prerrogativa de presidencial de no ser acusado durante su función, que también no políticos, no gente del gobierno, sino penalistas y constitucionalistas han alertado que esto es un grave perjuicio al tema de la imagen presidencial, a la protección presidencial. A ver, agradezco exitosa, yo creo que es una importante pregunta, que en este punto de vista yo voy a dejar a mis vicepresidentes, que los dos son abogados y que creo que de una manera más perfecta y directa van a la respuesta, y al final yo voy a centrarme en un tema de aspecto que si ellos no lo mencionan, lo mencionaré yo. Tiene la palabra Lucho Valdés, primer vicepresidente. Gracias, presidente. Un saludo también al vicepresidente Guillermo Aliaga. Hago extensivo el saludo a ustedes. Gracias por estar aquí. Aprovecho la oportunidad para saludar desde este Congreso y de mi partido político Alianza para el Progreso a todos los maestros del Perú por su día, reconociendo en ellos el esfuerzo y sacrificio de sacar a nuestro país adelante y generar un futuro con esperanza. Efectivamente, ya lo ha dicho el presidente del Congreso, esta institución está haciendo enormes esfuerzos para poder cumplir no solamente con las promesas que hemos hecho antes de llegar a este Parlamento, sino cumplir con una aspiración que tienen todos los peruanos, de tener una clase política renovada, una clase política que esté a la altura de las circunstancias y sobre todo que trabaje por construir un país mejor. Somos 9 bancadas las que integramos el Congreso y como es natural y es normal, todas tenemos distintas aspiraciones, distintos puntos de vista, a veces no coinciden y es que no puede ser de distinta forma, de distinta manera. Y si ponemos un ejemplo más cercano, en casa,
A veces la mamá, el papá, los hijos, que es un núcleo básico, un núcleo bastante pequeño, no podemos coincidir en algunos temas. Difícil igual es aquí en el Congreso, donde hay temas que generan mucha diversidad en opiniones, en posiciones, y eso pasa en la reforma política, en la reforma electoral, ¿no? En las reformas distintas, en la eliminación incluso de la inmunidad parlamentaria, y eso es lo que hace complejo. Pero esta mesa directiva, cuando ha asumido la responsabilidad de guiar a esta institución por lo que espera la ciudadanía, hemos justamente trabajado para generar esos consensos, esas articulaciones, y creo que se ha conseguido, que no puede ser perfecto, no existe la perfección, tampoco intentamos sí ser honestos, íntegros, transparentes, y yo saludo, ¿no?, a través del presidente, a todas las bancadas políticas por haber hecho ese máximo esfuerzo. Se han aprobado reformas importantísimas para el Perú, y que se va a ver esas consecuencias o esos resultados en el futuro. Es que nadie puede dejar de reconocer que hoy, para elegir a un magistrado del Tribunal Constitucional, tenga que pasar por un proceso de selección meritocrático. Eso tiene que marcar una pauta y tiene que marcar el derrotero en todas las instituciones. Hemos podido aprobar en las últimas horas no solamente los impedimentos para que puedan postular ciudadanos a cargos públicos, sino también para aquellos que sean designados en cargos públicos. Es que estas hojas de vida tienen que ser transparentes, tienen que ser íntegras y tienen que devolver la confianza a los peruanos. Eso, si bien es cierto, ha generado algunas diferencias, pero no de fondo, sino de forma. Y la discusión, en este caso precisamente, estaba en si es que se le admitía postular en primera instancia a un ciudadano que tenía una condena, una pena condenatoria por 1 año, 2 años, 3 años. Y eso de repente fue lo que marcó una diferencia. La posición de algunas bancadas, como en el caso de la mía, era que aquellos que postulasen a un cargo público no tengan sentencias de ningún tipo. Otros postulaban por la propuesta del Ejecutivo, que debían tener como máximo 4 años. Pero finalmente la legislatura terminaba ayer y logramos ponernos de acuerdo en que aquel ciudadano que quiera ingresar, acceder a un cargo por mandato popular o a ser designado en un cargo de confianza no tenga ningún tipo de condena. Hemos podido aprobar sin mucha dificultad, eso sí debo reconocerlo, por ejemplo, la creación del distrito de los peruanos en el extranjero. Se les ha devuelto el voto, lo cual por error se había cercenado el Congreso pasado. Y así como estas propuestas hemos sacado el problema de la AFP, la disposición del 25%, ¿no? Y creo que ese es el camino que debemos continuar. No hay perfección. Lo que intentamos nosotros es justamente converger en ese interés nacional. ¿De qué se le puede acusar a este Parlamento? Si hemos hecho las principales reformas en casi 3 meses que llevamos de funcionamiento, con la adversidad que nos ha traído la pandemia, con la adversidad que nos ha traído la imposibilidad de poder juntarnos en un pleno, en un hemiciclo conforme estábamos acostumbrados. Ese esfuerzo yo le reconozco a este Parlamento, a este Congreso, a las distintas bancadas, sin distingos a la orientación ideológica. Así que estamos para trabajar el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria que se había convertido, y ahí yo lo digo como ciudadano, ni siquiera como congresista, se había convertido en un manto de protección para más los congresistas. Y eso generaba no solamente el deterioro institucional, sino que la población pierda la confianza en sus instituciones. Y claro, ayer se llegó a un consenso que ningún funcionario público del Estado, sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, incluidos los congresistas, no tengan ningún mandato, ninguna protección, ninguna inmunidad. Y es que aquellos que van a llegar a servir o deben llegar a servir a su país, a su patria, no tienen por qué tener miedo a la justicia. Y no ha habido ningún interés por soslayar algún derecho de un funcionario, un servidor, si lo hemos regulado, creo yo, como ciudadanos, con el sentir de todos ustedes. Nuevamente insisto, de repente no ha sido suficiente, de repente no todos vamos a estar de acuerdo, pero creemos que debemos dar pasos importantes de caras hacia el futuro y sobre todo pensando en los jóvenes que miran a su clase política, porque en algún momento ellos asumirán la responsabilidad de conducir este país.
Y si queremos ser sinceros, no solamente con nuestra prédica, sino también en los hechos, debemos continuar con ese camino. Así que, presidente, me parece que el tema de la inmunidad a todos de repente no les puede gustar, no les puede interesar, pero justamente estamos aquí en el Parlamento representando a los cerca de 32 millones de peruanos con la finalidad de sacar adelante lo que es más importante para el Perú. Presidente. Tiene la palabra el congresista Leaga. Muchas gracias, presidente. Y por intermedio suyo, saludar al primer vicepresidente, a los señores congresistas que nos acompañan el día de hoy y a nuestros amigos de la prensa. Bueno, a dar respuesta a la pregunta, ciertamente se ha cuestionado respecto del artículo 117 de la Constitución Política, al haberse ampliado un supuesto de acusación. Y hay que diferenciar en este término, presidente, dos situaciones jurídicas distintas, ¿no? Uno es la investigación y otro es la acusación. En ese sentido, presidente, no se ha previsto una ampliación para que se le pueda investigar al presidente de la República mientras esté en el cargo, porque este Congreso, de una manera mesurada también, hizo el debate y se estableció de que no era oportuno que se den estas investigaciones, pero cuando una etapa de investigación concluye, pues continúa la etapa de acusación. Y la idea es siempre que prime la realidad en aras de la transparencia. También se han hecho cuestionamientos, presidente, respecto de algunas inmunidades que habrían sido trastocadas, como por ejemplo en el caso del Defensor del Pueblo. Eso está regulado en el artículo 161 de la Constitución hasta hoy en día. ¿Y qué es lo que dice dicho artículo, señor presidente? El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto de los 2/3 de su número legal. Goza de la misma inmunidad y de las mismas prerrogativas de los congresistas. En ese sentido, señor presidente, al haberse este Congreso establecido que no va a haber inmunidad parlamentaria, el artículo 161 que le daba la inmunidad al Defensor del Pueblo, haciendo referencia directa a la inmunidad parlamentaria, pues también carecía de objeto. Y en ese sentido también se ha hecho una regulación de carácter constitucional. Eso es todo lo que hay que informar, presidente. Nada más hacer el conocimiento público, y creo que es bueno que la prensa sepa. Tengo aquí a la mano un oficio que fue trasladado del presidente de la Comisión de Constitución al congresista Jim Mamani Barriga. Este oficio es un oficio del día 5 de junio. El 5 de junio se invita al congresista Mamani Barriga a que vaya a exponer su proyecto que tuvo como dictamen en minoría en la Comisión de Constitución y que estuvo en el Pleno del Congreso de la República. Este proyecto directamente pide eliminar la inmunidad parlamentaria a la de los altos funcionarios del Estado, incluye a todo. Y esto en respuesta a que están saliendo a dar declaraciones para confundir a la población, haciendo de conocimiento de que en el último pleno se han introducido temas que no han sido debatidos. Estos temas los ha debatido la Comisión de Constitución. Y tal es así que se han presentado 2 dictámenes en minoría. Y la hermenéutica parlamentaria marca claramente que se debate el dictamen en mayoría. Si el dictamen en mayoría no pasa los votos, pasa el dictamen de minoría. Eso lo dice el propio reglamento del Congreso. Hoy día que se pretenda decir de que el Congreso ha sacado as bajo la manga y que está incluyendo temas que no los ha visto, este Congreso estos temas los ha visto. Y yo creo que hay que responder así. No vamos nosotros a caer a pisar el palito a las declaraciones nerviosas que pueda estar dando el Ejecutivo en una pretensión de querer confundir a los hechos reales que han sucedido en el debate que hemos tenido desde el día sábado y que han concluido el día domingo. Siguiente pregunta. Presidente, si me permite ahí con su venia, presidente, por favor. Sí, yo como parlamentario de la representación también nacional quiero rechazar tajantemente una expresión utilizada, un término expresado por el señor presidente. Ha utilizado el término ardid, ¿no? Y creo que eso no ayuda a la institucionalidad y que también es una falta de respeto a aquellos que representamos a toda una nación. Por eso que desde ya lo invito al presidente a reflexionar
y le volvemos a tender los puentes del diálogo, de la conciliación, del trabajo en equipo. Es la única forma de enfrentar los grandes flagelos que hoy vivimos los peruanos, no solamente en el ámbito de la salud, sino en el ámbito de la economía, ¿no? Y los demás problemas sociales que tenemos de desigualdad. No hay otra forma de trabajar, señor presidente. Le pido desde acá, desde el Parlamento, que reflexione sus términos, porque eso no ayuda a la gobernabilidad, eso no ayuda al respeto recíproco, eso no ayuda a hacer un trabajo en equipo. Muchas gracias. Guillermo, tiene 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Aprovechando que hoy día tenemos a los amigos de la prensa, informar adicionalmente que el día de ayer en horas de la noche, personalmente, hemos requerido, mediante un oficio a la Oficialía Mayor del Congreso, que se sirva a identificar a la persona que el día de ayer durante el debate ha faltado el respeto al señor presidente, porque este Congreso no va a medir ningún tipo de contexto político. Primero está la educación, señor presidente, y en ese sentido, a nombre de la mesa, con vuestra venia, pedimos las disculpas por el exabrupto de un señor congresista que abrió el micrófono, porque acá prima la educación. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta de la periodista Yuli Guevara de TV Perú. ¿Cómo está, presidente? Buenos días, congresistas. Bueno, quería preguntarle sobre las expresiones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marinela Ledesma, quien no ha descartado que el Pleno del Tribunal se reúna para analizar esta reforma que se ha planteado en el Congreso, señalando que no van a esperar que se consuma una reforma que para muchos tiene vicios de inconstitucionalidad. Ha señalado también que no se habría observado el tema del control constitucional, puesto que una reforma no se ha aprobado sin mayor debate y, bueno, dada la importancia que tienen estos cambios que se proponen. En ese sentido, ¿qué opinión tiene usted sobre lo que en adelante vaya a definir el Tribunal Constitucional, toda vez que esta reforma tiene que tener pues una segunda votación o una segunda legislatura? Tiene la palabra, señorita Luis Valdés, sobre ese punto. Y va siempre en la línea del fortalecimiento institucional. Respetamos las opiniones de todas las personas, de todos los peruanos y también las posiciones institucionales. Pero creo que aquellos que hemos asumido una responsabilidad, ya sea para legislar, en este caso nosotros, o ya sea en caso de juzgar, ¿no? O en todo caso interpretar la Constitución, tienen que también mantener y guardar una ponderación. Más aún si en algún momento van a tener que resolver una causa, ¿no? Nosotros, ya lo hemos dicho, hemos evaluado, hemos debatido, no solamente en la Comisión de Constitución, sino en el Pleno. Esta norma cumple con todas las garantías y todas las condiciones legales y constitucionales. Y vamos a defender la autonomía del Parlamento, de este Congreso, porque somos la representación auténtica de la población. Entonces, adelantar ese tipo de expresiones no ayuda a la institucionalidad. Por eso le enviamos un saludo a la presidenta del Tribunal Constitucional, ¿no? Y le invitamos, en todo caso, a una reunión aquí en el Parlamento para poderle expresar, ¿no? E informar todo el interín, el camino que ha seguido esta norma antes de su aprobación y los dictámenes, no solamente de mayoría, sino tenemos 2 dictámenes de minoría, lo que prueba claramente que ha seguido ese rigor del debate, ¿no? Y en diversas instancias. Así que eso es, presidente, respecto a lo manifestado por la presidenta del Tribunal Constitucional. Guillermo Aliaga, tiene la palabra, segundo vicepresidente. Muchas gracias, presidente. En la misma línea de lo expresado por el primer vicepresidente, vale la pena también mencionar lo que dice el artículo 206 de la Constitución, presidente. Se necesita, para poder hacer una reforma constitucional, una primera votación y, si es que la misma no es una mayoría calificada, el referéndum, tal como había sucedido el día sábado en horas de la mañana. El otro mecanismo es que se dé votación calificada en 2 legislaturas consecutivas. El día de ayer, hasta últimas horas de la noche, se dio la primera votación calificada, es decir, se tendría que dar una segunda votación calificada, y este Congreso es reflexivo. El artículo 206 establece claramente que tiene que ser en 2 legislaturas. ¿Para qué? Para llamar siempre a la reflexión, a la ponderación, y es lo propio que va a hacer este Congreso. En ese sentido, adelantar opinión
sería ir en contra de lo propio que establece el artículo 206 de la Carta Magna. Nosotros, como Congreso, estimaremos el momento oportuno, luego de hacer la reflexión del caso, la cual no tiene que ser apurada por nadie. Gracias, presidente. Nada más compartir con usted, yo agradezco la pregunta de la señora periodista, y creo que lo que este Parlamento ha decidido el día de ayer domingo es que frente a la corrupción que desborda en varias instituciones del Estado ejecutivas, esta prerrogativa se tiene que alinear para poder generar la confianza que el pueblo tiene que tener. Y eso significa de que, estando a la vista que los últimos 5 presidentes están procesados por corrupción, creo que es una evidencia que en el tema presidencial, casi al 95%, la corrupción envuelve a los exmandatarios. Tema que quizás paradójicamente, si hacemos un cuadro comparativo, como decía una de las parlamentarias que el día de ayer hacía uso de la palabra, que en 40 años de inmunidad parlamentaria de los congresistas, 123 son los pedidos de levantamiento de la inmunidad parlamentaria, de los cuales difieren a 74 congresistas. Y sin embargo, nosotros, acogiendo el pedido de la población, lo hemos puesto en esa línea. Yo dispenso los adelantos de opinión de la señora presidenta del Tribunal Constitucional, que creo que eso no ayuda a hacer instituciones. La siguiente pregunta es del periodista Jimmy Chinchay, de Canal N Televisión. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, presidente, no ha quedado muy claro, creo, si en la Comisión de Constitución se debatió el tema de la inmunidad del presidente de la República. Usted señala un documento, ha mostrado, pero en la comisión en sí se debatió ese tema, porque lo que ha parecido a todos es que lo han sacado como una situación de enfrentar y responder al Ejecutivo. Esta es la primera pregunta. Y la segunda es, ayer Cuarto Poder sacó un informe respecto al cuñado del presidente Martín Vizcarra, que todavía tiene contratos con el Estado. ¿La Comisión de Fiscalización o alguna comisión del Congreso investigará el tema? Luis Valdés tiene la palabra. Como ya se adelantó, para que un dictamen en minoría suba al Pleno, debe haber tenido un debate en la comisión pertinente, en este caso en la Comisión de Constitución. Entonces, no solamente se debatió el dictamen en mayoría, sino también se le escuchó al proponente, ¿no?, que exigía dentro de su propuesta la eliminación de la inmunidad presidencial. Solo así pudo haber subido al Pleno del Congreso, lo cual debía haberse debatido si es que el dictamen en mayoría no se hubiera aprobado. Con respecto a la denuncia periodística, creo que hoy más que nunca recobra vigencia lo que dijimos aquí en este Parlamento y justamente en esta instancia. Es que la autoridad competente, no solamente para recibir, cautelar y fiscalizar las hojas de vida y la declaración de intereses, era la Contraloría General de la República. Y no la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque ahí se rompe el principio de neutralidad y de transparencia también. Así que vamos a pedir aquí a la Comisión de Fiscalización pueda de inmediato, ¿no?, debatirse el proyecto de ley para que sea la Contraloría que reciba, ¿no?, las distintas declaraciones de intereses de todos los funcionarios públicos, sobre todo aquellos que manejan recursos públicos, hacia la Contraloría y sean ahí controladas, fiscalizadas, auditadas, digamos, por el bien de la transparencia del Perú. Entonces, esa es una prueba clara, ¿no?, de que se ha omitido una información y eso está sancionado por nuestra normativa. Guillermo Aliaga tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Presidente, con fecha 21 de mayo se presentó el proyecto de ley de eliminación de la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del Estado, proyecto de ley 5319-2020. Posteriormente, en la agenda de sesión extraordinaria de fecha miércoles 10 de junio del 2020, hora 15 horas, en el punto cuarto se establece sustentación del proyecto de ley número 5319 que elimina la inmunidad parlamentaria y la de altos funcionarios del Estado, presentado por el Grupo Parlamentario Unión por el Perú a propuesta del congresista Jim Mamani Barriga y otros congresistas.
Posteriormente, con fecha 1 de julio, se da el dictamen en minoría recaído en los proyectos de ley 4855, 4860, 4882, 4939, 5066, 5155, 5243, 5254, 5310, 5319, 5330, 5348, 5476 y 5477, por el que se propone la eliminación de la inmunidad de altos funcionarios del Estado y reduce la prohibición de procesamiento del presidente de la República. Presidente, de acuerdo al reglamento, se ha cumplido estrictamente con lo establecido en el mismo. Muchas gracias. Como pueden ver, señores periodistas, creo que muy claramente han explicado los dos vicepresidentes en lo que corresponde a su expertise, que son abogados, y creo que de una u otra manera va en el marco de poder dar las respuestas que corresponden. Y solamente nosotros lo que podríamos pedir ahí a la casa de enfrente, que mantengan la calma, que bajen el nerviosismo y que respondan al pueblo. Porque yo creo que el pueblo necesita saber qué es lo que sucedió. Ustedes deben recordar que no hace muy poco tiempo este presidente del Congreso pretendió ser cuestionado por contratos con algunos familiares. Con mi señora madre, que había hecho un alquiler de 1.000 soles a Indesi, cuando yo fui parlamentario en el año 2011 al 2016, de dos de mis señores hermanos, que durante toda su vida se han dedicado a su trabajo y que definitivamente se hicieron la denuncia correspondiente, de la cual salimos a responder. Yo creo que es necesario responder para poder transparentar. Y así como ha tenido la rapidez la Fiscalía Anticorrupción de iniciar procesos de investigación, la Procuraduría Anticorrupción, la OCE, de iniciar diligencias sobre estos hechos publicados, nosotros pediríamos que como instituciones funcionen y cuando las cosas se sepan, se puedan publicar realmente para que el pueblo sepa. El pueblo necesita saber realmente lo que está pasando en el manejo económico de todo el país. Y qué mejor el Ejecutivo, en una situación de la naturaleza que se ha dado, pueda dar las respuestas correspondientes. Siguiente pregunta del periodista Ronald Aparicio, de Willax Televisión. Presidente, buenas tardes a la mesa directiva. El presidente hoy en la mañana ha referido que este Congreso, al igual que el pasado, está tratando de contrabandear, ese ha sido el término, y él ha recordado el tema de la bicameralidad, lo que sucedió en el Congreso pasado. Bajo esos términos, ustedes, o al menos el vicepresidente, ha mencionado que este proyecto de ley sobre la inmunidad presidencial y de los funcionarios de cargos públicos no es contrabandear esto. ¿Ustedes descartan al menos esta expresión del presidente? Eso sería por un lado, y el otro es urgente, es necesario el tema de que se elimine el tema de la inmunidad presidencial. A la mesa directiva esa pregunta, por favor. Porque, perdón, para reiterar, justo este tema conversaba con uno de los alcaldes, el alcalde de La Victoria, y él me señalaba que como ejecutivo reciben varias denuncias y denuncias que se caen. Entonces la pregunta es, ¿qué tan urgente, qué tan necesario es que se levante la inmunidad al presidente de la República? Por su intermedio, por favor. De la palabra, Lucho. Sí, presidente. Como dije al inicio de mi intervención, el país está esperando de respuestas, no de mensajes, sino de respuestas serias, concretas y responsables. En el país nadie debe tener corona y todas las autoridades, sobre todo si son funcionarios públicos, si son servidores públicos, estamos en la obligación moral por aquellos a quienes representamos de dar la cara en la justicia en el momento que sea. Si aquella persona es denunciada por un hecho que no ha cometido, eso será establecido en las instituciones independientes como es el Ministerio Público y Poder Judicial. No hay de qué temer, pero seguir manteniendo esta coraza de protección, no solamente los congresistas, sino también los presidentes. Ahí tenemos varios prófugos, por ejemplo, ¿no? O varios que han intentado escabullirse de la justicia. Eso no podemos permitir, ¿no? Y voy a poner solamente unos nombres. El expresidente Alejandro Toledo, el expresidente Ollantumala,
el expresidente Alan García. Y me quedo corto, por lo menos los presidentes que han pasado por el país, desde que yo tengo uso de razón, todos tienen problemas con la justicia, sin excepción, y con justa causa, y con justo motivo. Así que nadie tiene por qué sentirse ofendido si es que no tiene este manto de protección. Tiene la palabra, Guillermo. Muchas gracias, presidente. Contrabandear se descarta de plano. ¿Por qué? La iniciativa legislativa a la que hace referencia el señor Ronald Aparicio, periodista, se refiere a lo que sucedió en el Congreso disuelto, cuando ante una iniciativa legislativa propuesta por el Ejecutivo, pues hicieron las modificaciones en su respectiva comisión, sus razones tendrán y tendrán que explicarlo en su debida oportunidad. Pero como se ha mostrado, señor presidente, en el caso que nos atañe el día de hoy, no se puede hablar de contrabandear en la medida que ha habido un debate. Durante el debate del día de ayer en horas de la noche, no fue solamente el congresista Mamani Barriga quien hizo sustento de su proyecto de ley, sino que ha sido el propio presidente de la Comisión de Constitución quien manifestó que recogía algunos alcances de dicho dictamen en minoría para poder enriquecer el propio dictamen de la Comisión de Constitución. Adicionalmente, durante el propio debate, que no ha sido corto, ha habido sendos pronunciamientos por parte de distintos señores congresistas de distintas tiendas políticas quienes dieron su propio parecer. Nuevamente, en el marco de lo que establece el artículo 206 de la Constitución, ya se ha aprobado en una primera legislatura de manera oportuna esta reforma de carácter constitucional. Corresponde ahora hacer la etapa de reflexión para poder atender una nueva votación, para poder en esta nueva legislatura ver si el tema procede o no. En ese sentido, reafirmamos que este Congreso está trabajando sobre la base de dictámenes, debates y también consultas a miembros de Consejo Consultivo que honramos tener dentro de la Comisión de Constitución y Reglamento, señor presidente. Nada más yo lo que podría agregar, yo creo que todos los peruanos estamos mirando lo que venimos pasando. Desbordado el tema de salud, se ha puesto al descubierto las deficiencias que tenemos estructurales en el país y tenemos una economía casi colapsada. Las reformas constitucionales que en este caso han sido planteadas por los propios parlamentarios, no es propuesta del Ejecutivo, sino del Legislativo, y que ha sido modificada en su debida oportunidad dentro del Parlamento Nacional, creo que saca del contexto las opiniones que podamos escuchar, que creo que no es propósito de esta mesa de ser contestatario a lo que el presidente pueda opinar. Yo creo que tenemos la obligación de trabajar unidos por el país. Y nosotros, como siempre hemos dicho, seguimos tendiendo los brazos porque el Perú nos necesita. Y el Legislativo, como el Ejecutivo, tiene que trabajar de la mano para sacar adelante el país. Tenemos tres preguntas más de los señores periodistas. La siguiente pregunta de la periodista Jessica Merino, del diario La República. Buenos días, presidente. Dos preguntitas. La primera es respecto a la resolución, la sentencia emitida en el 2018 por el TC, en cuyo punto 21 señala que la Junta de Portavoces no puede exonerar de trámite de comisión las modificaciones a la Constitución. Ayer en el Pleno aprobaron debatir sin trámite de comisión las modificaciones de varios artículos que no habían sido discutidos en comisiones correspondientes. La pregunta es, ¿por qué no tomaron en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional? Y la segunda pregunta que tengo es, el dictamen que también aprobaron ayer, el modificar el artículo 99 de la Constitución, impide al Parlamento inhabilitar a los ministros por 10 años de la función pública como consecuencia de un juicio político. ¿Por qué tampoco consideraron o no midieron esa consecuencia?
Lucho tiene la palabra. Sí, volvemos a reiterar. El debate ha sido pleno en la Comisión de Constitución. Se han contado con la participación de muchos juristas, especialistas, constitucionalistas, donde se han tocado categorías jurídicas como la inmunidad parlamentaria, ¿no?, la inmunidad presidencial, y el debate ha sido abierto y público, ¿no? Es más, yo les transmito, ¿no?, que vayan a las actas y a los videos y a los audios. La mayoría de constitucionalistas no estaban de acuerdo en la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ningún constitucionalista de este país estaba de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Pero sin embargo sabíamos que era una necesidad para la confianza de nuestra ciudadanía. Y hemos hecho este esfuerzo, ¿no? Y hemos venido justamente para eso, ¿no?, porque la población estaba cansada de que los parlamentarios, ¿no?, los mataperros, los comepollos, los robacables, pues sigan haciendo de las suyas aquí en el Parlamento. Y hemos venido con ese propósito. Y hemos cumplido con eliminar una coraza de protección a aquellos malos funcionarios. Aquí nadie tiene por qué preocuparse si las cosas las hace bien. Guillermo tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La sentencia del Tribunal Constitucional es conocida por los miembros de la Comisión de Constitución. De hecho, la sentencia habla de exonerar del trámite de comisión. Es aquel caso en el cual un proyecto de ley, por una cuestión de premura, tiene que ser exonerada del trámite de comisión para pasar directamente al Pleno para ser sometido al voto. Esa situación es de carácter excepcional y ya lo desarrolló el Supremo Intérprete de la Carta Magna. Este no es el caso. En este caso ha habido dictámenes, ha habido 3 dictámenes, entonces no se puede hablar de una exoneración del trámite de comisión per se. Adicionalmente, presidente, como ya usted ponderadamente ha hecho el llamado, lo que se tiene que ahora es respetar los fueros. La Constitución establece que tenemos que dar un tiempo de reposo, de maduración, para de esta manera poder establecer si es conveniente o no y cuándo poder proceder a hacer la segunda votación para que la misma obtenga la calificación respectiva. De igual manera, presidente, se extiende nuevamente el brazo a todas las instituciones. Tal vez, y esto a manera de reflexión, presidente, el momento no haya sido el oportuno para poder ver este tema, pero si queríamos ver en una reforma constitucional, lamentablemente los plazos han sido el peor enemigo de este Congreso, porque hoy en día la población está mucho más interesada en otros problemas. Economía que se está cayendo a pedazos. Se le están cobrando, presidente, altas sumas de dinero por los recibos de luz y agua, y la población realmente quiere escuchar esa problemática. Se está viendo el tema de intereses, entre otros, y este Congreso tiene la labor moral de poder atender también esas problemáticas, pero no hemos claudicado a la responsabilidad que se tenía respecto de la reforma política constitucional que ya había sido relegada durante mucho tiempo. Gracias, presidente. Ahorita Luis Valdés. Sí, yo también quiero aclarar un tema que es sumamente importante para el país, que es la reforma constitucional que acaba de aprobar hace unas horas con respecto al 6% del PBI para educación. También se ha dicho por parte del gobierno que es una norma inconstitucional, lo cual me causa sorpresa, extrañeza y asombro que a este nivel institucional se caiga en semejante ligereza. Primero, no conociendo la realidad de su país, ¿no? Y segundo, tampoco conociendo el marco normativo, regulatorio, institucional y constitucional. Lo que se ha hecho justamente es cambiar el marco constitucional, ¿no?, con respecto a la educación, declarándolo un derecho humano fundamental, porque eso corresponde, eso es lo que es la educación en el Perú y debe ser.
Y para ello requiere un presupuesto que esté a la altura de las necesidades del país como nación. En la región, aquí en los países de Sudamérica, somos el último país en invertir en educación, 3.7% del PBI. A nivel de Sudamérica, el promedio es 6%. El Banco Mundial, ¿qué entidad más técnica que el Banco Mundial nos ha recomendado que el Perú debe invertir no menos de 6% en PBI, de PBI en educación? El Acuerdo Nacional del año 2002, donde convergieron todas las fuerzas políticas, también recomendaron invertir en 6% en educación. Y eso no es algo contra el gobierno, eso no es algo que intente y tampoco deba generar confrontación. Si no somos conscientes que la única forma de terminar con las desigualdades de este país, conociendo las carencias que existen en el sector de educación, entonces no estamos guiando, dirigiendo, orientando a nuestro país a ser un país desarrollado. Porque no hay país en el mundo que haya derrotado la pobreza, la miseria sin educación. Y en eso todos debemos estar claros. Entonces, primero, descartamos que esta regulación sea inconstitucional, por una sencilla razón, porque se ha regulado a nivel de la Constitución, no de una norma infraconstitucional para que atente contra la Constitución, sino es una norma constitucional, ¿no? Sabiendo y entendiendo la real necesidad del país. No quiero ir muy lejos, basta aquí a Puente Piedra, San Juan del Lurigancho, o en La Libertad, en la Sierra de la Libertad, en Tacna, en Tumbes, en Ucayali, en Cajamarca. Hay niños que estudian todavía sentados en un adobe, sin carpeta, sin mobiliario. Hay casi 40.000 escuelas unidocentes o multigrado. Esas tienen que ser las principales prioridades del país. Y no se tiene que generar ese tipo de corriente de opinión para intentar desacreditar una reforma que tiene que darse ya. Porque siempre se ha postergado y dice, no es el momento. No es el momento. ¿Cuándo es el momento? Sería la pregunta. ¿Cuánto más tienen que esperar los niños de nuestro país para tener una educación de calidad? Gracias, presidente. Nada más puntualizando y reafirmando la exoneración de acuerdo a la Constitución y al reglamento de ley orgánica del Congreso ha cumplido con los requisitos. Los dictámenes de la Comisión de Constitución han estado y lo que se ha exonerado es el trámite de publicación. En consecuencia, ahí no hay nada irregular. Y lo que es más, vuelvo a repetir, la presidencia de este Congreso tiene compromisos con el país. Y los compromisos con el país es con todos los órganos tutelares. En los próximos días nosotros vamos a tener una reunión con el presidente del Consejo de Ministros porque las diversas bancadas tienen una agenda de priorización y vamos a compartirla con ellos para hacer una agenda país que creo que es lo que todos estamos esperando. Muy bien, la siguiente pregunta es de la periodista Cari Saldaña, de Exitosa Radio y Televisión. Adelante. Buenas tardes, presidente. Para preguntarle sobre su opinión, debido a las últimas declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, Marianela Ledesma, quien ha manifestado que la decisión de retirar la inmunidad a los altos funcionarios, como los miembros del Tribunal Constitucional, debilita la democracia y además presenta unos vicios de dictadura. En segundo lugar, también me gustaría saber su opinión sobre el anuncio al referéndum que hizo el presidente el día de ayer, que antes de ir justamente anunciando de que se llevarían a cabo en las elecciones generales. ¿Está usted de acuerdo con este anuncio que hizo el presidente? Muchas gracias. Lucho, ¿tienes algo que decir o contesto yo nomás? Bueno, con respecto a las declaraciones de la magistrada del Tribunal Constitucional, ya las mencioné, me causa extrañeza, más bien preocupación, ¿no? Hay que pedirle, y lo decimos con mucho respeto hacia la doctora, que no debe estar emitiendo ese tipo de adelantos de opinión, ¿no? Máxime si en algún momento, por algún tipo de esfuerzos, puedan estar interponiendo algún tipo de acción ante esa institución. Así que solamente decirle que esté tranquila, que los peruanos necesitamos que las autoridades transparentes, ¿no?, puedan contar sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de inmunidades.
Pues nosotros nada más reafirmar, yo creo que es bueno que el presidente haya dicho que se va a convocar a elecciones. Yo creo que el Perú entero empieza a pensar en las nuevas elecciones. Y creo que ahí tenemos que empezar a trabajar para que en estas nuevas elecciones tengamos mejores autoridades. Esa tarea está en los medios de comunicación, en el propio Congreso, en las instituciones tutelares y en la educación. Es por eso que este Congreso nuevamente ha apostado para incrementar en el sector de educación recursos que permita tener hombres y mujeres más preparados, que puedan sacarnos adelante a todos los peruanos. En lo relacionado a la presidenta del Tribunal Constitucional, me reservo, yo creo que mis vicepresidentes muy bien han dicho su apreciación, yo me reservo la opinión. Muy bien, penúltima pregunta del periodista Álvaro Cisneros de Panamericana Televisión. Buenas tardes con todos. La pregunta es para el señor Merino, presidente del Congreso. Y permítame volver a las palabras del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien ha dicho de que se quiere tomar el pelo con la decisión que han hecho el día de ayer y que buscan de que la eliminación de la inmunidad parlamentaria se caiga justamente por inconstitucional, que es una estrategia aparentemente del legislativo, de que como consecuencia de su inconstitucionalidad todo esto vuelva a como era antes y por lo tanto sigan gozando de la inmunidad. Son palabras del presidente de la República que ha dicho que se está tomando el pelo. ¿Cuál es su opinión concreta, señor Merino, sobre lo dicho por el presidente de la República el día de hoy? Y la otra consulta también para ustedes, ¿no considera quizás de que ha sido un poco imprudente o inadecuado que se cambie tanto la Constitución en cuestión de horas, siendo la Constitución materia de un debate y un análisis profundo, más allá de que hay dictámenes que ustedes han mencionado? Cambiar todo esto en cuestión de horas, ¿no le parece que quizás debió tomarse un poco más de tiempo para analizar esto? Muchas gracias. Siendo dos preguntas puntuales. En primer lugar, quiero decirle a la prensa nacional que aquí no hay ningún tipo de imprudencia. Lo hemos dicho desde el inicio de la conferencia. Nosotros tenemos que ser los articuladores para poder llevar un buen debate y para poder llegar a puntos intermedios o puntos medios que respalden la mayoría de bancadas. La mesa no puede direccionar a los 129 congresistas, en este caso apartando mi persona, para ver cómo voten. Y los resultados están en la votación. Son los propios grupos políticos, en su debate interno que han tenido desde las comisiones con sus representantes, los que han dado este resultado. Y creo que la estrategia se pretende confundir. Cuando tú utilizas la del miente, que algo queda, lamentablemente confundes a la población. Y nosotros, desde la mesa, no pretendemos confundir a nadie. Actuamos con transparencia y nuestra función articuladora es la que nos permite dirigir el debate. Y la decisión de las bancadas y de los señores parlamentarios es la que permite tener los votos para todas las leyes. Y recordemos que para las reformas constitucionales se necesitan más de 87 votos. Y los resultados del día de ayer, yo creo que es más que suficiente. Las reformas constitucionales han estado por encima de los 100 votos. ¿Lo podemos manejar nosotros? ¿O podemos querer confundir al pueblo? Yo creo que hay que ser responsables en dar nuestras declaraciones, porque el pueblo nos escucha, el pueblo nos mira y el pueblo espera resultados. Nosotros esperamos tener los resultados que la población quiera para superar la crisis en que estamos sanitaria y superar la crisis económica que viene golpeando fuertemente los bolsillos de todos los peruanos. La última pregunta corresponde a la periodista María Teresa García del diario Expreso. Sí, buenas tardes con todos. Señor Merino, quería preguntarle específicamente a usted. En un momento dado de sus declaraciones, usted ha señalado que ha dicho, ¿no? Yo puedo decir que me acerco, pero en la práctica no lo hago cuando usted ha estado hablando del presidente. Quería preguntarle si hay una coordinación entre usted y el mandatario, ya no la hay.
lo llama de repente para temas nacionales. La otra pregunta también es si no temen que el Ejecutivo los esté utilizando como en el Congreso pasado para tapar ciertas equivocaciones, más aún ahora que estamos en una época difícil como es la pandemia, ¿no? Y la última pregunta es, el presidente y sus ministros prácticamente han señalado que vienen a perder el tiempo acá. Cuando vienen y tienen que responder un sinnúmero de preguntas en las comisiones para después que los interpelen. Entonces quería preguntarle si usted considera que el Ejecutivo quiere un enfrentamiento, está enfrentándose al Congreso, es una maniobra, ¿qué es lo que piensa? Gracias. Bueno, yo nada más lo que nosotros podríamos decir de la mesa, que creo que tenemos una gran responsabilidad para el país. Y esta mesa y las 9 bancadas y los 129 congresistas que me acompañan, creo que tenemos una responsabilidad país. Y de repente con algunos errores naturales, porque nadie es perfecto, podríamos ser sujetos de críticas de parte de la opinión pública. Pero yo estoy convencido que las autoridades tenemos que unirnos. Y las comunicaciones que sostengo o he sostenido o que tengo con el Ejecutivo, de parte nuestra son las más cordiales. Y tal es así que nosotros venimos compartiendo con las bancadas la urgencia y la necesidad que, con el respeto que se merecen los señores ministros, se les convoque cuando tenga que convocárseles para poder transparentar de repente o para poder informar en forma directa lo que viene sucediendo cuando un ciudadano va al despacho de un parlamentario y le reclama alguna irregularidad o alguna falta de atención, como ha sucedido naturalmente en la falta de oxígeno, como ha sucedido en la falta de medicinas, en la falta de camas, en la falta de ventiladores. Son temas que no solo la presidencia del Congreso y los miembros de la mesa, sino los 130 parlamentarios permanentemente vienen pidiendo. Tenemos que ser sinceros que el habernos adecuado a sesionar de manera virtual es un efecto todavía que de repente no lo estamos llevando de la mejor forma. Y ese es uno de los motivos que yo respaldo las expresiones de Guillermo y de Lucho en las, de repente, frases irrespetuosas que no solo se han dado con el presidente de la República, sino que se han dado con algunos parlamentarios en los debates internos. Y esto tenemos que irlo mejorando. Queremos dejar en este año y 4 meses del reto que nos ha dado el Perú, dejar un Congreso que tenga una plataforma virtual en las mejores condiciones, para que la historia parlamentaria, que no le hemos querido nunca modificar los que hemos sido congresistas, hoy día tengamos esa gran posibilidad, porque eso es acercarnos más al pueblo, acercarnos más a los jóvenes que están muy pegados a las redes, y eso permita fortalecer a un Congreso que nunca ha tenido una aprobación o una evaluación positiva. En ese esfuerzo estamos y esperemos poder responder a ese nivel de respuesta que el pueblo nos pide en la comunicación y en la respuesta del trabajo que tenemos cada uno de los 130 parlamentarios. Guillermo, pide 30 segundos. Muchas gracias, presidente. Si hemos tratado hoy en día de dar un balance de los primeros 100 días, es porque consideramos de que la población lo merece. Así como también la población merece ese respeto y consideración por parte de estos congresistas que van a estar durante un corto tiempo, igual merecemos un respeto. Y en ese sentido, decir de que se viene a perder el tiempo, es ir en contra del artículo 84 del reglamento del Congreso, que dice: la invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Pleno del Congreso se acuerda mediante moción de orden del día. La invitación para informar en las comisiones, que es exactamente a lo que se hace mención,
se acordará en el seno de la comisión y se hará mediante oficio al presidente de la comisión, refrendado por el secretario de la misma. En ella se aplicarán las mismas normas establecidas por el Pleno en lo que fueren aplicables. ¿Qué estamos diciendo? Este Congreso está tratando de actuar dentro del marco constitucional y dentro del reglamento del Congreso. Decir que hay algún tipo de abuso respecto del uso de estos mecanismos es soslayar la importancia de nuestra Carta Magna y de nuestra ley o reglamento interno. Por eso siempre se invoca a la mesura. Este Congreso no tiene ningún ánimo obstruccionista. Por el contrario, hemos llevado a cabo reformas sin que hayan sido iniciativas legislativas por parte del Ejecutivo. Es convicción, y eso lo puedo decir a nombre de la bancada de Somos Perú. Muchas gracias. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Señores periodistas, ya no habiendo más preguntas. A ver, está pidiendo una precisión el periodista de Latina Televisión. Muy concreto, por favor. Le consulté por qué se había eliminado del tema de la inmunidad los delitos de función, ya que se advierte que delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros, no serían justamente juzgados si es que algún congresista está comprometido en esto, ¿no? Los delitos de función, ¿por qué no se habían eliminado? Dice el periodista de Latina. Tiene la palabra, Lucho. Sí. Vamos a precisar en todo caso la respuesta. Se ha mantenido literalmente en la Constitución ya, digamos, estas prerrogativas parlamentarias. Y es que sería contradictorio que al parlamentario se le pueda sancionar judicialmente por una opinión dentro del trabajo político parlamentario o por haber emitido algún voto dentro del proceso democrático que significa la aprobación de las normas y de las leyes. Y también con los hechos justamente que es la esencia de un parlamento, que es la fiscalización, y a eso más o menos te refieres. Entonces, el parlamentario tiene una función importante, ¿no?, que le ha dado, digamos, el encargo la ciudadanía y la nación, que es fiscalizar. Y es que a través de ese trabajo de fiscalización y control es que se han podido identificar mafias, no solamente en el sector público, sino también dentro del aparato privado, o esa relación público-privado. Entonces, soslayar esa esencia de fiscalización creo que sería demasiado peligroso, ¿no?, porque eliminaríamos de inmediato todo tipo de fiscalización y control que este Parlamento y cualquier Parlamento del mundo tiene como función. ¿Puedes, por favor, precisar con el micrófono? Sí, se refiere al tráfico de influencias. Sí, doctor, el doctor García Toma, el doctor Luciano López, entre otros constitucionalistas, han alertado que este punto de inmunidad ha sido soslayado. El delito de función que no permitiría juzgar a los congresistas por delitos como tráfico de influencias, abuso de autoridad, entre otros, ¿no? Sí, el tráfico de influencias es un delito que no está comprendido dentro del marco de esta regulación. Es decir, cualquier congresista que incurra en delitos de tráfico de influencias va a ser procesado y sancionado por el régimen común. Y frente a eso no tiene ningún tipo de protección. Cualquier tipo de delito, todos los delitos que pueda cometer dentro del marco de sus funciones y que estén penados en el Código Penal van a ser pasibles y sujetos de investigación, de reproche y sanción. Las reformas políticas, porque el presidente tiene una fuerte intención de llamar a elecciones y también a referéndum para el 2021. En el caso de la inmunidad parlamentaria, no es un tema que va a influir en el tema de la convocatoria. Es un tema que se pone en funcionamiento en el momento que el Congreso lo aprueba. Y en este caso tenemos hasta el mes de diciembre la posibilidad de aprobar esta reforma constitucional. Y en los otros casos, el Parlamento en su debido momento, y deberá hacerlo antes de la convocatoria, llevará a segunda votación las reformas constitucionales para que sean aplicadas al año 2021. Ok, muchísimas gracias. Quiero culminar nada más, agradecerle a los medios de comunicación, nuevamente reafirmar el saludo cariñoso a todos los maestros en su día
y decirle a los medios de comunicación que en nombre del Parlamento Nacional queremos agradecerles, solamente hacer referencias que nosotros actuamos estrictamente con el reglamento, que es una ley orgánica, y con la Constitución política, que es la que tenemos que respetar todos los peruanos. Muchas gracias.